y buenas noches a este jueves histórico a las 8:45. Estamos acá hoy con Paola Hurtado. Buenas noches, Paola, ¿cómo está? ¿Qué tal, Quique? Buenas noches. Hoy me acompaña Paola en vez de doña Claudia Méndez Arriaza. Así es. Y nos acompañan dos ilustres caballeros con quienes vamos a conversar de un tema que les queda, pero ad hoc a ellos, y es que nos acompañan don Rafael Espada y don Eddie Stein, ambos ex vicepresidentes de la República, y justamente vamos a conversar acerca de que tenemos un nuevo presidente, pero además estamos en la búsqueda de vicepresidentes. Así que qué mejor que conversar con ustedes. Así que, Paola. Bienvenidos, señores ex vicepresidentes. Buenas noches. Hola, buenas noches. Hoy amanecimos sin presidente de la República y a media jornada ya teníamos un nuevo mandatario que ha anunciado 3 nombres para la terna de la que saldrá su sucesor. Se escuchó que va a presentar ante el Congreso de la República al exrector de la Universidad de San Carlos, Juan Alfonso Fuentes Soria, al exmagistrado Gabriel Medrano y a Raquel Zelaya, 3 intelectuales conocidos en el país de donde el Congreso tendrá que elegir. Empecemos por allí. ¿Qué expectativas tienen ustedes de ese nuevo vicepresidente de la República o vicepresidenta? ¿Qué deberá llegar a ser para formar mancuerna con el presidente recién juramentado? Empecemos con usted, doctor Stein, ¿le parece? Bueno, con mucho gusto. Perfecto. Yo creo que en primerísimo lugar el esfuerzo colosal de una expresión ciudadana sistemática, disciplinada, con un respeto cívico no visto realmente en la historia del país, en esa magnitud de expresión, ha fijado un elemento que raras veces ocurre en nuestra historia guatemalteca, y es colocar la importancia en los temas estratégicos que hay que atender. No es que no importe quién resulte designado por el Congreso, pero lo que sí importa es que los 4 meses restantes están casi, diría yo, signados, quiera o no lo quiera el nuevo presidente de la República y quien el Congreso elija, por un tema que aglutinó a la gente, que es la lucha y el rechazo en contra de la corrupción. Entonces, la nueva administración tiene que poner su sello estratégicamente vigoroso precisamente en el esfuerzo por transparencia en apenas 4 meses. Yo creo que también hay un segundo elemento muy importante en la terna que él presentó. No pertenecen a ningún partido político. Ninguna de las 3 personas vienen de mundos académicos fundamentalmente, por lo que pude recoger de las redes sociales. En tercer lugar, la reacción es que los 3 son buenos, lo cual dice mucho de este esfuerzo de una transición hacia la limpieza y la recuperación de confianza. Y por último, a mí me parece, pero esa ya es una opinión muy personal, que junto con algunos de los temas más inmediatos ha habido una descompresión, como que se abrieron muchas de las válvulas que estaban ahí reteniendo una gran cantidad de vapor, como para permitir que el proceso electoral del domingo transcurra sin mayores sobresaltos. Incluso mucha gente dentro del Congreso esperaba que hoy en la tarde estuviera finiquitada la elección de la vicepresidenta o de los vicepresidentes, de los candidatos, pero los diputados estaban urgidos de irse a sus territorios y a sus demarcaciones. Hay algo importante el domingo, y hoy era el último día ya que les queda de hacer campaña. Entonces estaban urgidos de irse. Bueno, hasta donde sabemos, el martes será la sesión para elegir al sustituto. Cuando escuchaba ahorita a Eddie, 1461 días, a algunos se les hace poco. Solo tienen 133, empezando con mañana, para esta gestión que termina el 14. ¿Qué tanto se puede o no hacer en 133 días en esta coyuntura en la que estamos? Bueno, depende cómo lo veamos. Yo estoy totalmente de acuerdo con Eddie.
Siempre he escuchado mucho a Eddie, él me entregó a mí, lo escuché mucho, todo lo que me dijo, así es que no hice todo lo que me dijo. Pero les digo que sí es importante, no es tanto el tiempo, sino el presidente hoy dijo una cosa muy especial, dijo, quiero un gobierno ejemplar. Y ahí es donde tenemos que ver. Necesitamos cambiar esa figura, cambiar los valores. ¿Por qué escogimos un presidente? ¿Por qué escogimos un vicepresidente? No es para ponerse a la banda, andar blindados así, firmando decretos. Es el ejemplo a la sociedad, es la persona que nosotros aspiramos, que es la que nos va a unificar y nos va a elevar, y es el ejemplo de lo que debería ser un ciudadano. Entonces ellos van a tener que actuar y trabajar con retos diferentes, porque la administración de Eddie fue completamente diferente a la mía. Cuando nos ponían a comparar quién es mejor que otro, no se puede comparar porque las administraciones son diferentes, y este es un momento muy excepcional para Guatemala, histórico, en la que no sabemos, ahora no sabemos qué pasa, mañana no sabemos qué va a pasar. Aquí es bomba diaria, que no sabemos qué va a ir pasando. Entonces yo creo que es difícil decir, pero yo creo que si ellos mantienen ecuanimidad, moralidad, limpieza, transparencia, y tratan de hacer lo mejor posible y ser inclusivos, hablar con todos los grupos, platicar con todos, pero es muy poco tiempo para hacer proyectos, pero sí para mantener el nombre de lo que Guatemala debería de ser. Podemos darnos una muestra médica de lo que puede ser el gobierno, y gratuita, porque en realidad ni hicieron campaña. Entonces están ahí, van a estar ahí, pero en esos 4 meses creo que nos deben dar el ejemplo de cómo debe de funcionar, una muestra de cómo debe de funcionar un gobierno que debe de irse y presentar. Pero el doctor Stein decía, están signados para transparentar, para hacerle frente a esa corrupción de la que ha sido señalada este gobierno. Sin embargo, en el discurso del presidente hoy no estaba esa consigna. Él dijo que si encontraban indicios iban a denunciar y iban a actuar, mas no dijo que iban a salir a buscarlos. ¿Por qué esperaríamos que un vicepresidente asuma esa función cuando el propio mandatario no lo ha hecho desde la vicepresidencia que ocupó hasta hoy en 3 meses? Y tampoco lo ha dicho como una gran intención en estos 4 que le restan. Bueno, ahí me pones a caminar descalzo sobre vidrios rotos, pero realmente hay muchas voces en estos días de analistas, de columnistas, que han expresado un juicio negativo sobre el ahora presidente de la República, de que fue el vicepresidente ausente, de que solo llegó un equipo mínimo a una vicepresidencia todavía poblada por funcionarias y funcionarios de Roxana Valdetti, y de que en momentos críticos no asumió una posición pública de fuerza, y yo a eso lo único que puedo comentar es que él fue extremadamente cuidadoso, y precisamente ante estas cámaras aquí insistió en que no le correspondía a él pedirle la renuncia al presidente, ya que era parte de un binomio en donde el vicepresidente es en todo caso el acompañante de las agendas que el jefe del Ejecutivo marca. Ahora, yo sí creo que en el discurso del presidente hay elementos filosóficos e ideológicos muy firmes sobre la necesidad de la recuperación de la confianza ciudadana, que pasa necesariamente por la transparencia. Por supuesto, hay 3 temas fundamentales que tienen que atender: la seguridad ciudadana, las finanzas públicas, sobre todo ante el riesgo que se especulaba de que no habría plata para pagar los salarios de los empleados públicos hasta el fin del periodo. Ya el Banco de Guatemala ha dicho que sí, que la contención del gasto fue tan grande que sí hay recursos para cubrir eso, pero sigue habiendo una gran duda de a qué se podría dedicar
temáticamente, si se quiere, un gobierno de 4 meses. Bueno, a la transición. Él lo dijo en sus palabras, es una transición que debe preparar lo que recoge quien salga electo, pero de los pedazos que dejó esta administración. Rafa, escuchando ese discurso, escuchándolo después en varias entrevistas, la conferencia de prensa que dio el ahora presidente Maldonado, e incluso escuchándolo con el Freddy del Rincón más tarde, es muy diferente ese Alejandro Maldonado presidente que escuchamos hoy, como decía Eddie, al que escuchamos aquí hace una semana o al que vimos el último mes. Él mismo acá expresó que era como una estrategia, que él tenía que poder estar replegado, como que si supiera que en tal momento le iba a tocar dar este paso. Probablemente sabía. Pero él dice que hace 2 días se enteró de la renuncia. Bueno, él dijo que no se comunicaba con el presidente, entonces también que era muy... ¿Qué podemos esperar de él, de ese presidente Maldonado, en estos momentos para esa población que estaba urgido de entender y volver a confiar en el gobierno? Bueno, tenemos que entender la personalidad de cada individuo. Él tiene una personalidad diferente. No es una persona que anda hablando un montón de cosas, una persona reservada, una persona con experiencia en la magistratura, un jurista. Tienen otro estilo y no tiene también un papel protagónico muy fuerte. Creo que hoy, en su responsabilidad como presidente, sí ya sintió ese estímulo, pero yo creo que tiene que ser cauto y seguir con su estilo cauto. Y depende de quién viene en la vicepresidencia también. Siempre la presencia del vicepresidente la marca el presidente, porque es el que va tomando las decisiones. Somos un país presidencialista. Entonces probablemente el vicepresidente no va a sonar mucho, depende de cómo va actuando el presidente. Porque el presidente va marcando lo que va a hacer el vicepresidente. Y el vicepresidente tiene que trabajar de acuerdo a las necesidades del presidente. Entonces por eso hay críticas a veces, pero uno tiene que adaptarse. Ser número 2 es yo siempre lo he dicho, la posición más difícil del gobierno. Porque en un gobierno presidencialista uno tiene que balancear, no antagonizar. Sin embargo, también uno puede estar de acuerdo con todo. ¿Se acuerdan que yo a veces no estaba de acuerdo con el presidente Colón? Y lo dije públicamente. Sin embargo, mantenía un respeto. Decía, respeto a lo que él dijo, pues no estoy de acuerdo. Pero, y eso, en ese periodo, pues no creaba mucho conflicto, porque él no lo tomaba personal. Pero va a ir cambiando el panorama. Yo quiero regresar a la pregunta que le hacía anteriormente a usted, porque si el presidente marca la pauta y el vicepresidente, el 2, la sigue, le pregunto de nuevo, ¿qué expectativas tenemos del vicepresidente que resulte electo con respecto a esa transición que atraviesa por la corrupción? ¿Cómo deberíamos de sociedad esperar, pero también exigir que se quede la transición en esa línea de transparentar? Bueno, eso del 2 y la 2 pone a alguna gente algo nerviosa, pero pues las escuchas. Yo diría que dependiendo realmente de cómo se repartan las responsabilidades para poder cubrir las áreas y los objetivos estratégicos, que son pocos realmente por ser solo 4 meses, y en esa repartición, ¿cuál va a ser el fuerte de cada uno? Los mejores binomios que hemos visto en el pasado es cuando en efecto el presidente le confía al vicepresidente algunas áreas específicas y lo deja trabajar. En el caso de la transición, como yo mencionaba hace unos minutos o unos segundos, este gobierno va a tener que recoger los pedazos de la administración que feneció y de eso construir un esquema de generación de confianza, pero también de traslación de responsabilidades que le puedan dibujar a quien resulte electo en qué condiciones está recibiendo la situación de toda la institucionalidad pública. Acordémonos que si bien lo que estalla en el imaginario colectivo es el caso de la línea, hay otros temas que fueron investigados por la CICIG
y que apuntan, por ejemplo, al Seguro Social, y hay otras investigaciones en proceso que es posible que salgan a la luz, o casos relacionados con las que ya están en el ámbito penal. Ahí es en donde yo creo que va a ser no solo un juego de equilibrios para mantener una agenda limpia, pero también un juego de decisiones. Ustedes conocen la trayectoria de ambos, siempre hemos sido favorables al diálogo, pero yo ya no creo que 4 meses den para volver a convocar mesas de ninguna, diálogo, sí. de negociación. Yo creo que las agendas puntuales están dibujadas y lo que se necesita es un curso de acción. Doctor, la COPRET, la Comisión para la Transparencia, que depende de la vicepresidencia, que según yo tengo información quedó sin archivos. Verónica Taracena, que era la que la dirigía, renunció a los pocos días de haber dimitido Roxana Baldetti. ¿Podría servir para algo en este proceso o deberíamos olvidarnos de una vez de esa comisión que creó Baldetti, que no sirvió para más que para amedrentar a funcionarios? La comisión sí debería de existir. Nosotros creamos la Secretaría de Transparencia, que después se volvió comisión, pero no para investigar o para controlar a los ministros, sino que para clarificar y transparentar el sistema. Quiero regresar, yo creo que la misión de ellos ahorita va a ser la transición y reordenar, como dijo, reordenar todo el descalabro que hay y entregar por lo menos cuentas de lo que está pasando. Es decir, el ministerio tal está así, el ministerio tal está así, y ponerle al siguiente gobierno las cosas en línea, para que, no en la línea, pero en línea para que trabaje. Pero sí que todo continúe, que es el problema que ha tenido Guatemala, no hay continuidad de gobiernos. Yo tuve un diálogo increíble con Eddie, nos dio a los 2 partidos de la segunda vuelta, y luego con Eddie mantuvimos un diálogo constante sobre lo que debería pasar, no debería pasar, pero dejamos una cosa armada. El archivo, Guatemala no tiene archivos. La presidencia y vicepresidencia no tiene nada de archivos, uno llega, no hay un papel por ningún lado. Entonces deberíamos de crear un sistema de archivos, lo cual dejamos nosotros armado, tanto en electrónico como en duro. Sin embargo, me dijeron que desapareció. Lo que se había quedado desapareció totalmente. Entonces yo creo que la continuidad de la base de los gobiernos sí debe decir. Debe de haber una continuidad en la estructura del país. Y ahorita el papel de ellos va a ser reestructurar y entregar un gobierno relativamente ordenado en esos 4 meses, para que los otros encuentren lo malo y lo bueno, pero que sepan cómo están. Una de las cosas que dijo el presidente Maldonado también es que convoca a todos los sectores a que aporten sus mejores personas, porque parte de lo que está buscando es poder tener ministros, porque le pide la mesa limpia a sus ministros actuales, quiere poder tener ministros, pero pocos se atreverían a ir ahora por 133 días a gobierno. Pero si él está haciendo un llamado, esos sectores, ¿crees que van a estar dispuestos a enviar personas que puedan trabajar con un equipo como este? Si la visión se mantiene con un radar único de rescate, yo creo que sí se puede configurar un grupo de voluntarios de diferentes sectores para realizar esa labor. Si hay discrepancias sobre ese foco único del rescate y de la transición, y hay pretensiones de querer hacer cosas, proyectos, en fin, que 4 meses no dan, y además las finanzas públicas no termiten pensar en que hay fondos para invertir todavía, a duras penas van a poder terminar, ¿sí? Entonces sí puede haber muchos conflictos adentro entre gente que tal vez tenga expectativas de futuro o tenga, digamos, pretensiones de figuración temática que no da para sí. Les voy a poner un ejemplito. Bueno, ¿qué le va a pasar al presupuesto en el Congreso ahora? Que ya se envió. Que ya se envió, pero en donde si todos los ministros renuncian, si renuncia Dorval Carías, si no hay nadie que trabajó en la elaboración de este presupuesto y por lo tanto no va a tener la convicción y el conocimiento para irlo a defender en el Congreso, no va a haber presupuesto para el 2016, van a tener que replicar el de este año. Eso nos tocó a nosotros. Cuando se diseñó este presupuesto hace un año, lo hicieron sabiendo que probablemente este año no se aprobaba presupuesto. Tiene un techo bastante alto, tiene alguna holgura,
no creo que ese sea el mayor de los dilemas en todo caso. Pero entonces va a haber que prepararse para negociar todo el listado de obras que ya quedó caduco en este presupuesto con una nueva legislatura y con un nuevo equipo de gobierno. La verdad que la responsabilidad de esta administración de 4 meses es muy delicada. Bueno, hay una cosa bien interesante ahí, porque el 25 de octubre es la segunda vuelta y antes del 1 de noviembre tiene que estar aprobado el presupuesto. O sea, va a quedar una ventana muy pequeña para poder trabajar ese presupuesto, que ya se viene trabajando técnicamente, a menos que se trabaje, como decía Rafa, con ambos partidos que lleguen a segunda vuelta de la mano, para que cuando se llegue ese momento se pueda aprobar. Bueno, no son para nada condiciones ideales de traspaso. Gracias a ambos por... Sería bueno pasar las elecciones hasta diciembre. Bueno, eso ya son 100 pesos a 72 horas. Eso sería bueno. Prorrogarlas un poco más. En diciembre y en estructural, pero ojalá que en otra entrevista lo podamos hacer. Les agradecemos a ambos. Bueno, en otra entrevista, porque si vienen el lunes ya van a haber pasado las elecciones para que discutamos acerca del tema. Pero de repente hay nuevas cosas. Bueno, muchas gracias a los muchísimas gracias por habernos acompañado. Vamos a ir ahora a las redes sociales con Juan Carlos Sandoval. Juan Carlos, buenas noches. Gracias, Quique. Buenas noches. Vamos a hablar de lo que se comenta en las redes sociales. Vámonos a Twitter, donde tenemos mensajes. Gabriel, la terna es de lujo, aunque sería más apropiado Raquel que para Roxana, que no pase a la historia como la única vicepresidenta. Ernesto nos dice, esa generación es responsable de lo que pasó y se necesita que la nueva generación sea tomada en cuenta. Entiendan, dice Ernesto. Héctor, me parece que las condiciones y virtudes de doña Raquel le dan por mucho ser electa para ese cargo. Lorena nos dice, sin duda, un triunfo de 15 millones de guatemaltecos, pero aún nos falta terminar con esta plaga. Y Mario nos plantea para los ex vicepresidentes, ¿quién será la persona idónea para vice? ¿A quién recomendarían ellos? Parte de los mensajes que tenemos esta noche a través de Twitter. Vamos a ir a la pausa. Al regresar una segunda entrevista, sigue con nosotros a las 8:45.